Éramos 5 cuates, Sofía, la más valiente y curiosa, siempre dispuesta a explorar lo desconocido, con una chispa en los ojos que nos inspiraba a todos. Miguel, medio incrédulo pero siempre fiel, su escepticismo nos mantenía con los pies en la tierra, aunque su lealtad nunca estaba en duda. Elena, la miedosa del grupo, siempre nerviosa, pero su valentía se mostraba en los momentos más inesperados. Raúl, el que siempre se la pasaba bromeando, su humor era contagioso y aligeraba cualquier situación tensa. Y yo, Diego, el que les va a contar esta historia. Siempre me ha gustado narrar nuestras aventuras, y esta es una que nunca olvidaré. En nuestro pueblo corría la leyenda de una ouija maldita, capaz de abrir portales al mismísimo infierno. La historia había sido contada de generación en generación, y cada vez que alguien la mencionaba, un escalofrío recorría nuestras espaldas. Decían que estaba guardada en una vieja casona abandonada en las afueras. Esta casona, con sus ventanas rotas y puertas chirriantes, era el escenario perfecto para cualquier historia de terror. Picados por la curiosidad y un poco incrédulos, decidimos ir a buscarla una noche sin luna. Nos armamos con linternas y valentía y nos dirigimos hacia la casona. El camino estaba oscuro y silencioso, solo se escuchaban nuestros pasos y el crujir de las hojas bajo nuestros pies. A medida que nos acercábamos, la casona parecía más y más imponente, como si nos estuviera esperando. Al llegar, nos detuvimos frente a la puerta principal, que estaba entreabierta, como una invitación a entrar. Nos miramos unos a otros, buscando el valor para dar el primer paso. Finalmente, Sofía, con su valentía característica, empujó la puerta y entramos. El interior estaba lleno de polvo y telarañas, y el aire era pesado y frío. Caminamos lentamente, explorando cada rincón, hasta que encontramos una habitación en el fondo. Allí, en el centro de la habitación, estaba la ouija. Nos acercamos con cautela, y Miguel, a pesar de su escepticismo, fue el primero en tocarla. En ese momento, sentimos una extraña energía en el aire, como si algo o alguien nos estuviera observando. Decidimos sentarnos alrededor de la ouija y, con manos temblorosas, comenzamos a jugar. Al principio, nada sucedió, pero de repente, el puntero comenzó a moverse por sí solo. Elena gritó y quiso salir corriendo, pero Raúl la detuvo, diciendo que debíamos terminar lo que habíamos empezado. Las luces de nuestras linternas parpadearon y una ráfaga de viento helado recorrió la habitación. Preguntamos si había alguien allí, y el puntero se movió lentamente hacia el sí. Nos miramos con miedo y emoción, sabiendo que habíamos desatado algo más grande de lo que podíamos manejar. Y así, comenzó nuestra noche de terror, una que nunca olvidaríamos. La casona se alzaba imponente al final de un camino de terracería. Sus paredes, alguna vez majestuosas, ahora estaban cubiertas de musgo y grietas. La estructura parecía desafiar el paso del tiempo, resistiéndose a caer en el olvido. Cada paso que dábamos hacia ella, el crujido de la grava bajo nuestros pies resonaba como un eco de historias pasadas. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos que nos estaban mirando. Era como si la casa misma tuviera una conciencia, observándonos, juzgándonos. Los cristales rotos reflejaban la luz de la luna, creando sombras inquietantes que bailaban en las paredes. Nos preguntábamos qué secretos oscuros guardaba este lugar. El aire se puso pesado, como húmedo y con un silencio que te helaba la sangre. La niebla envolvía todo a nuestro alrededor, haciendo que cada árbol y cada arbusto parecieran figuras fantasmales. El ambiente era tan denso que apenas podíamos ver unos metros adelante. Cada sonido, desde el crujido de una rama hasta el susurro del viento, nos hacía saltar. Con el corazón a punto de salirse del pecho, empujamos la reja oxidada y nos metimos al jardín lleno de ramas y hierbas. El chirrido de la reja al abrirse resonó en la noche, como un grito de advertencia. El jardín, que alguna vez debió haber sido hermoso, ahora estaba invadido por la naturaleza. Las ramas y las hierbas altas nos dificultaban el paso, y cada movimiento parecía despertar a la casa de su letargo. Nos adentramos más, con la sensación de que algo o alguien nos observaba desde las sombras. Adentro de la casona, el polvo lo cubría todo. Un olor a humedad y a cosas podridas te golpeaba la nariz.
Buscamos la ouija por todos lados, hasta que encontramos una trampilla escondida bajo una alfombra toda vieja. Con las manos temblando, la abrimos. Unas escaleras de madera, todas carcomidas, se perdían en la oscuridad. El sótano. El sótano era un lugar húmedo y frío. En medio, sobre una mesa llena de polvo, encontramos la ouija. Era de madera oscura, con letras y números grabados, y una lupita que servía para señalar. Con una mezcla de miedo y emoción, pusimos los dedos sobre la lupa y empezamos a hacer preguntas al vacío. Al principio, no pasaba nada, un silencio que te dejaba sordo. De repente, sentimos un frío intenso, como si un ventarrón helado hubiera entrado de golpe. La lupa empezó a moverse lentamente, primero entre las letras, luego entre los números. Se nos puso la piel de gallina. Algo estaba con nosotros. Las preguntas se volvieron más directas. ¿Quién eres?, preguntamos con la voz temblorosa. La respuesta llegó lenta y escalofriante. M-I-E-D-O. Las velas, que habíamos puesto alrededor de la ouija, parpadearon como si se fueran a apagar. El ambiente se puso denso, casi no se podía respirar. Un miedo horrible se apoderó de nosotros. De repente, un golpe seco se escuchó en la casa. Venía de arriba. Un segundo golpe, más fuerte, nos hizo brincar del susto. La puerta del sótano se abrió lentamente, rechinando como si una mano invisible la estuviera empujando. Elena se soltó a llorar en silencio, mientras Raúl, pálido como un muerto, decía que teníamos que irnos. Nuestras miradas se fueron a la pared, donde la luz de las velas proyectaba sombras que se movían. Las sombras danzaban al ritmo de las llamas, creando figuras que parecían cobrar vida propia. La habitación, iluminada tenuemente por las velas, se llenaba de una atmósfera inquietante y misteriosa. Una de las sombras comenzó a tomar forma, se alargaba y se retorcían hasta convertirse en la silueta de una persona. La figura sombría parecía moverse con intención, como si tuviera una voluntad propia. Poco a poco, la silueta se definía más, revelando detalles que antes no eran visibles. Tenía garras afiladas y unos ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Los ojos parecían penetrar en nuestras almas, llenándonos de un terror indescriptible. Las garras, largas y afiladas, reflejaban la luz de las velas, añadiendo un brillo siniestro a la criatura. Sofía gritó, pero el miedo la ahogó. Su grito resonó en la habitación, pero pronto se convirtió en un susurro ahogado por el terror. La expresión de horror en su rostro era palpable, sus ojos abiertos de par en par, reflejando el pánico que sentía. La oscuridad parecía cerrarse a su alrededor, intensificando su miedo. La habitación se llenó de un silencio sepulcral, solo interrumpido por el parpadeo de las velas. Las sombras continuaban su danza macabra, como si se burlaran de nuestro miedo. Cada rincón de la habitación parecía esconder un secreto oscuro, y la sensación de ser observado se hacía cada vez más intensa. De repente, la figura sombría comenzó a desvanecerse, como si fuera absorbida por la oscuridad. Las sombras en la pared se disiparon lentamente, y la habitación empezó a recuperar su apariencia normal. Sin embargo, el miedo persistía, y la sensación de que algo había cambiado para siempre no nos abandonaba. Sin pensarlo dos veces, quitamos la ouija y corrimos hacia las escaleras. Tropezando en la oscuridad, subimos los escalones de dos en dos, con el corazón que nos iba a 1000. La figura de la sombra ahora se proyectaba en el techo, como si nos estuviera persiguiendo. Sentíamos su presencia maligna detrás de nosotros. Salimos a la noche, respirando con dificultad el aire fresco. Pero ya era demasiado tarde. Uno por uno, mis amigos empezaron a desaparecer. Primero fue Sofía, luego Miguel, después Elena. Raúl, loco de miedo, corrió hacia el bosque y nunca más lo volví a ver. Yo fui el único que escapó de esa casa esa noche. Ahora, solo y con la culpa carcomiéndome, escribo esto para advertirles. La ouija no es un juego. Es una puerta a un mundo oscuro y peligroso, lleno de cosas que no podemos entender. Si alguna vez se encuentran con una, no la toquen. No cometan el mismo error que nosotros. La curiosidad a veces sale muy cara.